Nuestro invitado, el doctor Michael Smith de la Universidad Estatal de Arizona, presentará esta tarde una perspectiva comparada que nos ayuda a comprender a la gente y a la sociedad en la antigua ciudad de Teotihuacán. La comparación contribuye a una mejor comprensión del sitio y también ayuda a utilizar la información de Teotihuacán para examinar cuestiones más amplias. El doctor Smith se concentrará en el mapa producido por el Teotihuacan Mapping Project, dirigido por René Milon y George Cowell, siendo uno de los mapas más detallados e influyentes de cualquier ciudad antigua. De igual manera, ilustrará perspectivas comparadas sobre tres temas: complejos departamentales, tamaño y densidad de la población y planificación urbana. El doctor Michael Smith es profesor de arqueología y director del Laboratorio de Investigación de la Universidad Estatal de Arizona en Teotihuacán. Forma parte de la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social de la Universidad Estatal de Arizona y de la Facultad de Ciencias Geográficas y Planificación Urbana, y es miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Así que pues le damos la bienvenida, doctor, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio de divulgación Teotihuacán en Casa. Y pues bueno, comentar que al final de la presentación del doctor Michael Smith abriremos una ronda de comentarios y preguntas para que todas las personas que nos acompañan, tanto aquí en Zoom como en la página de Facebook, pues puedan hacer manifiestos sus comentarios, sus saludos o sus preguntas. Así que, doctor, pues nuevamente bienvenido y muchas gracias. Lo escuchamos, doctor. Bueno, gracias, Alonso. Es un placer dar esta plática a gente y tengo cuatro temas. Voy a platicar un poquito sobre el análisis comparativa. Voy a hablar de mi trayectoria en arqueología de México y voy a platicar sobre el Teotihuacan Mapping Project de René Millen y George Cowell. Luego unos ejemplos, unas investigaciones recientes del mapa de datos sobre Teotihuacán. Pues, ¿por qué hacemos comparaciones? Hay varias razones. Una es para entender mejor un caso. Cuando hacemos un estudio en Teotihuacán, queremos aprender algo de Teotihuacán, ¿verdad? Pero si hacemos comparaciones con otros sitios, tanto de Mesoamérica o de otros lugares, eso da perspectivas, información que nos permita entender mejor el caso de Teotihuacán. Otra razón es para generalizar cómo eran las ciudades antiguas. Bueno, con un estudio de solo un sitio, quién sabe, es difícil generalizar de un caso, pero con varios casos, Teotihuacán y otros sitios, podemos generalizar sobre varias categorías. Por ejemplo, a veces pienso, Teotihuacán es bien estudiado, en buen plano, y gente dice, Teotihuacán es una ciudad típico mesoamericano, pero no es típico. Es como un anómalo en Mesoamérica. Hay que comparar Teotihuacán con sitios mayas y zapotecas y aztecas y ver que es un sitio único. Y es otra cosa con comparaciones, es para distinguir lo único de lo universal. Y también para estudiar las causas de eso, por qué pasó algo. Bueno, con comparaciones podemos acercarnos más sobre las causas de las cosas. Mis antecedentes, um, yo estudié en la Universidad de Brandeis con George Cowell. Y George era, pues, gran teotihuacanista, ¿verdad? Y yo estudié con él ayudando con unos análisis cuantitativos de los datos de Teotihuacán. Y él arregló mi primer viaje a México. Y aquí estoy, pues no estoy en Teotihuacán, como muchos de ustedes saben, es Tula, ¿verdad? Pero no tengo foto de cuando estaba en Teotihuacán. Pero yo fui a Teotihuacán para hacer dos cosas.
un verano. Uno era trabajar en el laboratorio del Teotihuacan Mapping Project y otro es participar en el reconocimiento superficial de William Sanders en el Valle de México. Y era mi primera vez en México, pero me enamoré con la arqueología, con el país, con la gente, con la música, con la comida, con todo. Y empecé a ir a México muchas veces. Um, pues después de Brandeis fue a la Universidad de Illinois. Estudié con el doctor David Grove. um, y cuando terminé mi doctorado, bueno, durante mis estudios doctorados, yo hice excavaciones con Ken Hirth. Ken estaba excavando en Xochicalco. Estaba excavando unas casas y participé en este trabajo. Y luego había dos sitios de la época azteca, de la época posclásica tardía, cerca de Xochicalco. Aquí se ve un foto área de Xochicalco y al pie de la colina la bodega y unos kilómetros más. Son dos sitios, Cuescomate y Acapulco. Y eran muy interesantes porque las casas eran visibles a la superficie de los procesos de deposición y erosión en estos sitios. Pudimos empezar con un plano de todas las casas y, y luego hacer un muestraría de casas para excavar y por eso excavamos muchas casas. Yo y mi esposo Cindy, y pues me da pena un poquito de mi español. Cuando voy a México, cuando estoy en México, por ejemplo, por un mes o más tiempo, estoy platicando mucho y mi español mejora. Y no he ido a México mucho tiempo en los últimos años y bueno, parece que casi no puedo hablar, pero aquí estamos, vamos a ver. Excavamos casas ahí en Cuescomate de Capilco. Es un dibujo de cómo era en el sitio de Cuescomate por el artista de la revista Scientific American, con un templo pequeño y unas casas, y aquí hay un mercado. Um, y luego cambiamos a excavar en Yautepec. En Yautepec, en Morelos, en el lado derecho aquí, es el pirámide de Yautepec. Era el Palacio Real de la ciudad-estado de Yautepec, de la Altepec, de Yautepec. Estaba excavando ahí un grupo con Hortensia de Vega Nova y del Centro INA, Morelos, y nos invitaron a venir a Yautepec para excavar casas. Pues cuando terminamos con las excavaciones en Cuescomate, Acapulco, ahí fuimos a Yautepec y el sitio azteca de Yautepec era abajo del pueblo moderno, pero hay lugares dentro del sitio donde encontramos casas y excavamos como 7, 8 casas aztecas como estos. Um, ya publiqué estas excavaciones en los libros de BAR, British Archaeological Reports. Son muy semejantes a los informes finales al Consejo de Arqueología, son en español. Y las varias excavaciones ya están publicados. Aquí somos cerámica que encontramos en vasijas locales tlahuicas, vasijas del importado del Valle de México, de Azteca 3 y todo esto. Um, bueno, es mi esposa y también mi hija Heather, que está aquí escuchando. Hola Heather. Con unos amigos ahí en Yautepec. Ya los hijos, tenemos dos hijas, pasaron mucho tiempo en México. Aquí están los dos. O es otro con Heather con su primer novio. Vamos, Fermín, vamos. No quiero. Pues, y ahí está Cindy aprendiendo a hacer las tortillas de mano de su comadre. Ya pasamos mucho tiempo.
en las excavaciones con los niños que fueron a la escuela en Cuernavaca. Y pusimos mucho esfuerzo en las actividades de como educación pública, con la educación de arqueología. Aquí tenemos una excavación en una escuela secundaria con muchos alumnos y escribí un libro. Es un libro escrito para el público general, At Home with the Aztecs, y es un libro, describe la arqueología que hicimos, los sitios y qué encontramos de la vida de la gente en Morelos. Y también describe cómo era con toda la familia en México. Y ganó un premio. El mejor libro arqueológico categoría popular. Um, es un buen libro. No sé por qué no quieren traducirlo a español, pero bueno. Um, Después de este trabajo en Morelos, cambié al Estado de México por Toluca. Hicimos excavaciones en Calixtloaca. Y bueno, cuando piensan en Calixtloaca, cuando vayan al sitio, se va al pirámide circular de Ejecat. Ahí es mi esposa, ahí en la foto, para escala. Y el palacio. Pero no son los tipos de excavaciones que hicimos. Las excavaciones que hicimos son excavaciones de casas. Um, Excavaciones para ver qué tipo de casas, donde pusieron la basura, qué era la forma de vida de la gente común en todos estos sitios. Todos estos sitios de la época azteca, del posclásico tardío, que era en las provincias del Imperio Mexica. Um, Cuando cambié a Arizona State University, ahí era George Kogel y él era director del laboratorio. Y al rato voy a hablar más sobre el laboratorio. Y él era director, pero la universidad quiso un director que era un profesor más activo, no jubilado, y me pusieron como director de esta entidad. Y lo hice por varios años y ahora van a cambiar director del laboratorio a mi colega Chris Morhart. En este año vamos a cambiar. Y yo voy a tener más tiempo para jugar con mi perrito Kino, que es un labrador, y él quiere pasar más tiempo conmigo. Ok. El Teotihuacan Mapping Project empezó en los años 60 y René Millen era director. Él empezó el proyecto y él tenía una visión. Él pensó que Teotihuacán no solo era un como sitio arqueológico, un sitio con pirámides grandes y todo eso, pero era una ciudad. Era un ejemplo de un asentamiento urbano. Y Millen dice, vamos a analizar el sitio como una ciudad, no solo como un lugar de pirámides y edificios grandes, pero como una ciudad. Y para esto, antes del proyecto de Millen, los planos de Teotihuacán eran como esta. Aquí son las pirámides más grandes, pirámide del Sol, pirámide de la Luna, Ciudadela, todo esto, pero con mucho terreno vacío. Es como son campos de agricultura alrededor de la calle de los Muertos. Pero no era así, era una ciudad y casi toda esta área fue lleno de edificios. Y Millen y Kogel hicieron este plano. Y hay más de 2,000 edificios total. Se ve el calle de los Muertos, pirámide del Sol, de la Luna, todo esto, pero muchos edificios. Y se publicó el mapa de Teotihuacán en 1973. Y
Mire, por varias condiciones en el sitio, permitieron a Millen que puede hacer este plano más completo. Y quién sabe por qué en 2019, en un texto de Arqueología de México, pusieron un plano como lo en la izquierda aquí, que es como terrenos baldíos. ¿Y cómo puede publicar tal plano en este año de 2019? Es ese libro de Coe y et al. Pues, ¿pero qué es una ciudad? Si Teotihuacán era una ciudad, un ejemplo de un asentamiento urbano, y hay varias definiciones, y solo voy a dar que es un asentamiento donde la población y las instituciones o las actividades se concentran espacialmente. O en el paisaje hay gente, hay actividades, y las ciudades son lugares cuando están concentrados en un lugar y llamamos a esos lugares ciudades. El arqueólogo William Sanders publicó este plano en que dice que Teotihuacán era una ciudad y Tikal no. Y la razón es que para Sanders, una ciudad tiene que tener mucha gente y una alta densidad de población y también complejidad social. Y Teotihuacán, sí, muchas personas, densidad muy alto, y Tikal no. Pues para Sanders, Tikal no era una ciudad. Pues hay otras definiciones de ciudades en que podemos decir que Tikal era un asentamiento urbano, en el sentido de que la concentración de actividades, de instituciones, hay pirámides grandes, hay palacios, hay templos, hay sacbes, hay calles en Tikal. La población no era muy grande, no era muy denso, pero sí había actividades y por eso podemos decir que Tikal era un tipo de ciudad. Pero para Sanders, no. Teotihuacán sí, Tikal no. Bueno, el proyecto de Millen. Aquí esto es Teotihuacán en los Como como ves que gente extranjera escribe más que los mexicanos de eso, ¿no? 1960 y son condiciones buenas para arqueología. Se puede ver muchos muros en la superficie. Cuando hay un pozo, se puede ver pisos. Y hay muchos artefactos, hay muchos tepalcates, mucha obsidiana en la superficie. Pueden recolectarlo para ver qué actividades había. Pues las campos de ahora en Teotihuacán dieron a Millen una idea de dónde eran los muros de los edificios antiguos, porque aquí está Tetitla, pero en todos estos campos alrededor de Tetitla eran llenos de edificios. Y la razón de estar así es como había los muros de las casas eran de piedra. Los muros de las casas que yo excavé en Morelos, los de Aztecas, eran de adobes. Solo un base de piedras y muros de adobes. Pero los muros en Teotihuacán eran de piedra. Y cuando la mayoría del sitio era abandonado, cayeron las piedras, como aquí en el centro, 900, y luego, en tiempos modernos, para agricultura, movieron las piedras en líneas donde crecieron los árboles y en las áreas en el medio se cultivaban y siempre cultivaban maíz o nopal o varias cosas. Pues lo que hizo Millen es que investigó estas líneas, estas bardas de terrenos modernas y se saca algunas piedras y se ve los muros antiguos
abajo. Y por eso puede reconstruir dónde eran los muros de los edificios antiguos. Para cada área de cada terreno, llenaron una forma, un formato. Y es un ejemplo aquí. Y ahora estamos, aquí tiene fecha, 1965. Caramba. Ya hicimos escaneando estos y estamos cargándolos al TDAR, que es un archivo digital de datos arqueológicos que tenemos aquí en la universidad. Y para guardar las formas, y si la gente quiere estudiar qué eran las condiciones originales de esas colecciones, ya tendremos todos los datos y los arqueólogos pueden ver las formas originales. Pues cuando publicaron el plano, publicaron dos versiones. Estos son cuadros de 500 metros cuadrados y a la izquierda son un plano topográfico de las condiciones en 1965. Se ve calle, el río San Juan y unas calles. Y el otro, el rojo, son los edificios que reconstruyeron Millen. Se publicaron en una forma así, con el mapa arqueológico rojo en transparencias que pueden poner sobre el plano topográfico. Y ese tiene los dos planos superpuestos. Ya tenemos estudiantes construyendo estas imágenes superpuestos de los dos tipos de planos. Vamos a poner todo esto en TDAR, que la gente pueda cargarlos. Los números, 41, 42, 40, 37, todos los números son una colección. Y los formatos, hay una página para cada colección. Pues en estas colecciones, cada uno tiene Tepelcates, Obsidiana y todas las cosas. Bueno, ese es el plano completo de Millen y Cogill. Y vamos a ver este cuadro aquí. Aquí es el plano arquitectónico. Hay hay un compound, excavated apartment compound, en conjunto de departamentos y Ayahuala y un grupo de templos ahí. Y esas son las condiciones originales. Y se ve el pirámide, es un montículo. Ahora hay unas calles aquí. ¿Y qué pasó con todos los artefactos? De todos estos miles de colecciones. Bueno, están aquí en nuestra bodega, nuestro laboratorio en San Juan, Teotihuacán. Y está lleno de artefactos en cajas. Hay más de 20,000 cajas en total. Tiene materiales de las recolecciones superficiales del Teotihuacán Mapping Project, también de excavaciones, y también guardamos colecciones de varios otros arqueólogos que han trabajado en Teotihuacán en esta área. Y cuando yo empecé como director del laboratorio hace 10 años, puse unos estudiantes de museografía para hacer un inventario, catálogo de todas las cajas. Y ahora tenemos un buen catálogo de todo lo que tenemos. Y algunos de las recolecciones superficiales estudiaron hace unos años, pero otros no. Y empecé con un proyecto sobre las almenas.
Aquí es mi colega Clara Paz, que trabajó conmigo en este. Y cuando piensan de las almenas de Teotihuacán, es como esto, pero las almenas de las recolecciones superficiales no son así. No más como esta. Es un montón de fragmentos de almenas. Pero en las colecciones hicimos inventario de más de 700 de estos fragmentos. Y muchos podemos identificar qué tipo de almena era. Y la cosa es que en las colecciones superficiales, los artefactos son muy fragmentados, ¿verdad? Hay mucha obsidiana en las colecciones. La doctora Oralia Cabrera Cortés y doctor Ian Robertson han trabajado con el Teotihuacan Mapping Project por muchos años. La doctora Cabrera es el director de operaciones en el laboratorio en San Juan. Pero además de ellos, hay otros arqueólogos que han trabajado mucho en nuestro laboratorio. Mi colega doctor Saburo Sugiyama, doctora Nawa Sugiyama. Y también doctor David Carballo, que todos estos tienen sus propias excavaciones en Teotihuacán, pero han usado este espacio en nuestro laboratorio para estudiar los materiales, para guardar las cosas. Y vienen muchos especialistas para estudiar, como el doctor Gilberto Pérez Roldán, estudiar los huesos, doctor David Walton, que estudia la obsidiana y la química de las cosas sobre obsidiana, han identificado sangre. Interesante. Bueno, el laboratorio es bajo mi unidad, School of Human Evolution and Social Change, en la Universidad Estatal de Arizona. Y la mayoría de los artefactos son de colecciones de superficie. Pero hay arqueólogos que no piensan que son importantes materiales de superficie. Y hay tres como perspectivas, actitudes sobre qué es el valor de las colecciones de superficie en arqueología. Uno es que no tienen valor. La excavación es el único método para sacar información del registro arqueológico. Otra es que, bueno, las colecciones en la superficie solo tienen importancia para buscar lugares para excavar. Y esas primeras dos perspectivas no dan importancia a las colecciones superficiales por un fuente de información por sí. Pero la tercera actitud son las colecciones de superficie pueden ser una importante fuente de evidencia por sí sola. Y para mí, en mis estudios de los sitios aztecas, tengo mucho análisis de varias colecciones superficiales. En el proyecto Yautepec tenemos, bueno, colecciones de 2 por 2 metros, otras colecciones en el Valle de Yautepec por 5 por 5 metros. Y ahora colectamos todos los artefactos, podemos hacer cuantificaciones y pues excavación, dar más información. Y el contexto es mejor porque no están las colecciones superficiales son mezclados de varias épocas y ya están destruidos por el arado y todo esto, pero da información sobre qué había abajo y qué son los patrones de la gente, de las actividades en un lugar grande. Por ejemplo, Kogel hizo muchos como planos de distribuciones de cosas en Teotihuacán. Son cal, estuco pintado. Donde encontraron estuco pintado en las recolecciones superficiales. Esto es estuco sin pintura.
es otra que son las concentraciones de plaster smoothers para alisar el cal. No recuerdo cómo se dice en español, pero puede ver dónde se concentran esos artefactos dentro de la ciudad antigua de Teotihuacán. Bueno, en mi tesis de licenciatura también estudié distribución de artefactos. Es una página de mi tesis. Miren los colores. Está colorado por lápiz colorado. Los tipos diferentes de residencia. En su libro, Ancient Teotihuacan, el libro de George Kogel, publicó varios de estos planos. Por ejemplo, esos son cerámica de la fase Xolalpan. Pues Xolalpan era el apogeo, el periodo donde Teotihuacán era el más grande, más información, más actividad, y se concentran, la cerámica, se ve aquí los lugares con más cerámica Xolalpan. Ian Robertson hizo varios planos. Esas son distribuciones de las recolecciones superficiales en que tiene una reconstrucción de niveles de riqueza. El amarillo son los más altos, el rojo es el más bajo, para identificar qué son los barrios en Teotihuacán en varias épocas. Bueno, aparte de las recolecciones superficiales y el plano del Teotihuacán Mapping Project, hicieron unas excavaciones de prueba, unas 28 excavaciones de unos pozos en varias partes del sitio. Aquí es Millen con uno de los pozos. Y en un pozo encontraron el famoso estela zapoteca, una tumba zapoteca, y me gusta mucho esta foto. Mira qué pasa. Hay un arqueólogo con cabeza abajo sacando su foto del estela, y la foto está al lado derecho aquí. Y mire, abajo de la cámara es un estudiante. Si la cámara cae, ya va a colgar. Pero ¿cómo descubrieron el barrio de Oaxaca? ¿Cómo supieron que había ocupación de gente zapoteca ahí en Teotihuacán? Son de las recolecciones superficiales del Teotihuacán Mapping Project. Vieron que en esta parte del sitio, en la parte poniente, había cerámica zapoteca en las recolecciones superficiales. Y pusieron unas excavaciones de prueba e encontraron la estela zapoteca, urna zapoteca, una tumba. Y luego Verónica Ortega excavó, bueno, muchos de los edificios en este barrio de Oaxaca, en Teotihuacán. Muy interesante, que era una ciudad grande con comerciantes y gente zapoteca de Oaxaca viviendo en su propio barrio en Teotihuacán. Bueno, encontramos un foto antiguo que nos permitan responder una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿cuántos arqueólogos necesitan para cargar una estela zapoteca en la camioneta? Bueno, la respuesta es 4. Mire, George Kogel está con los anteojos. Él no está cargando, está supervisando. Bueno, este proyecto, Teotihuacán Mapping Project, era muy, muy importante, pero no completaron el proyecto. Cuando publicaron el mapa, era tomo 1 y salió de la Universidad de Texas Press
una lista de 9 tomos que iban a salir del Teotihuacan Mapping Project. Y después de tomo 1, no salieron ni uno de estos. Bueno, iba a ser un libro de cronología de cerámica de Evelyn Rattray. Y no sé qué pasó, que Millen era como perfeccionista y nunca era suficiente bueno para él. Perdón. Y bueno, el doctor Rattray publicó su cronología en otro lugar. Pero aparte de este libro, no publicaron ni uno de estos. Pues yo tuve un proyecto por unos años para a ver qué podemos completar de los estudios del Teotihuacan Mapping Project. Encontramos fotos y notas de campo y para completar los estudios de artefactos. Ya hicimos escanear todos estos formatos de superficie. Pusimos un grupo de estudiantes en línea, aquí están algunos, en chequear los documentos de cada cuadro, chequear que las notas corresponden a los catálogos y ya sigue este trabajo. No, todavía hay falta actividades para hacer el Teotihuacan Mapping Project y vamos a ver si podemos completar algunos. Bueno, ahora voy a cambiar y platicar sobre unas investigaciones recientes. Uno es sobre conjuntos de departamentos y el análisis de Millen sobre estos y qué importancia tienen. Esto es Zacuala, el famoso pintura del libro de Séjourné. También un foto de Zacuala. Yo saqué en 1974 y ahora no está abierto al público. Bueno, los famosos conjuntos de departamentos en Teotihuacán era de un evento de renovación urbana. La renovación urbana es cuando tiran los edificios viejos y construir nuevos edificios en una ciudad. Y antes de los conjuntos de departamentos, las casas, no tenemos muchos ejemplos, no han encontrado muchos casas antiguas, casas tempranas en Teotihuacán, pero en las excavaciones de Darlene Blucher hace muchos años, los años 70 creo, excavó una casa y era mucho más sencillo. Después de la renovación urbana, este era un tipo de casa. Pero eso no es una buena comparación porque las escalas son diferentes. Cuando ponemos en la misma escala, esto. Mire el cambio, la gente estaba viviendo en las chozas, en las casas pequeñas y luego tumbaron las cosas pequeñas y construyeron los conjuntos, los miles de conjuntos con la misma orientación que cubre la mayoría de la superficie del sitio. Y estos son increíbles. Cuando publicó la primera publicación más o menos completa de uno de estos, era de Séjourné, de Zacuala, dice que un palacio en la ciudad de los dioses, un palacio. Y yo recuerdo, yo pensé, no era palacio porque no era donde vivía el rey de Teotihuacán, era el edificio donde vivía la gente común. Pero sí era como palacio. Si la gente común vivía en estos, son casas más grandes y más lujosos que muchos otros lugares en Mesoamérica.
por ejemplo, estas son las palacios reales, palacios no reales de los sitios aztecas, fuera de Tenochtitlán. Yo excavé algunos de estos, de Cuescomate, yo excavé en Yautepec y Calistohuaca, pero no excavé los palacios. Pero esos son más o menos a la misma escala. Pues, si yo excavé un edificio de la época azteca en la misma forma y tamaño que un conjunto de departamentos, yo pensaría que fuera un palacio real. Mire, es a la misma escala que los palacios reales. Mire, es más grande, es una residencia de gente común. No son de la élite, de gente común, es más grande que algunos palacios reales de la época azteca. Es increíble. Es un tipo de casa urbana. Es mi libro. Yo recibí noticias hoy que mi libro, que salió el año pasado, salió en su forma de paperback hoy, mucho más barato. Más de $100 para el original. El paperback es como $30, creo. Y los tipos de casa urbana en el mundo antiguo, alrededor del mundo, casas individuales, grupos de casas, casas en contiguos y compuestos, conjuntos con barda y departamentos como en Roma. Y el Zacuala es más o menos mismo tipo de residencia que los conjuntos incas, se llaman canchas, o conjuntos en las ciudades de China antigua. Bueno, disculpa que no tenía tiempo a traducir este diagrama a español, pero esto es la clasificación de Millen de las casas en Teotihuacán. Los departamentos, los conjuntos de departamentos normal, son el tipo 1. Son edificios de piedra, stone buildings. Y según Millen, había dos tipos de stone buildings. Okay, la calidad y tamaño, la calidad un poquito más bajo son los conjuntos de departamentos normal, tipo 1. Pero si la calidad era más alto, la calidad de las piedras, de los murales, lo clasificaron como residencia de estatus alto. Pero también había casas en Teotihuacán que no eran de piedra y insubstancias, estructuras como chozas. Y dos tipos, uno es como una casa y otro es una outbuilding, no sé, dependencia, no sé si es correcto la palabra, dependencia. Pero es la clasificación de Millen. Los tipos 2 y 3, casas de estatus bajo, dependencia, son donde Millen y el proyecto encontraron restos arqueológicos de artefactos como tepalcates y obsidiana, pero sin muchas piedras. Pues no fueron muros de piedra, pero muros de adobes o de bajareque, algo así. Y hay dos tipos de estos. Uno es una concentración en el parte poniente del sitio y otros son, las dependencias son como los cuadros pequeños aquí, son entre los conjuntos de departamentos. O en este plano, que es un nuevo plano que tenemos, esos son rojos. Son las casas humildes, son las casas, unos chozas en Teotihuacán. Tipo 4, casas de estatus alto. Para Millen, estas eran casas
de una mejor calidad de arquitectura que los conjuntos normales. Como esta que es Palacio del Sol, Plaza Oeste, Palacio Quetzalpapalotl. En el Palacio Quetzalpapalotl está abierto al público y es más un lugar de lujo que los departamentos normales, de los relieves de piedra, de los almenas. Las almenas. Mire, es excavación en la foto, excavación del Palacio Quetzalpapalotl por Jorge Acosta. Encontró los almenas que han caído del techo y están en el patio. Hicimos una clasificación de tipos de almena con 5 tipos aquí. Y cuando estudiamos las almenas, los fragmentos de almenas, tratamos de clasificarlos con estos tipos. Y aprendemos algo, por ejemplo, de los fragmentos de almena. Menos de 5% de las cajas de estatus bajo tenían un fragmento de almena. Como 12% de los conjuntos normales del estatus alto, casi 25% tenían esos fragmentos de almena. Pues los almenas eran más como marcadores de estatus. Y otro tipo, y eso no defino, no está en el sistema de Millen, pero yo pensé que era otro tipo de residencia en Teotihuacán, son las casas de templos. Son casas asociadas con templos, por ejemplo, aquí en el grupo 5 Primo, excavado hace unos años, o en el Ciudadela, que no son como los conjuntos normales, son más estandarizados, son ubicados junto a un templo grande, otro tipo de residencia. Bueno, tipos de estructura. En el mapa de Millen hay como más de 500 templos, pirámides, 700 plazas, residencias de alto estatus, como casi 3,000, casi 300, casi 2,000 de los conjuntos normales y de las chozas como 800. Era una ciudad grande con muchas personas. Había clases sociales. Las clases sociales y desigualdad de riqueza. Me gusta esa foto de Britania. Se llama Tufts and Tufts. Tufts es un miembro de la élite en Inglaterra. Pero esta distinción entre clases sociales ya existe en muchas sociedades. En las sociedades medieval o aquí creo que es en Guatemala, a los ricos, a los pobres. ¿Y qué sabemos de las clases sociales en las ciudades antiguas? Bueno, en perspectiva comparativo, en la mayoría, sea Egipto, Mesopotamia, en Mesoamérica, en Sudamérica, había 2 clases sociales. Las élites son más pequeñas, como entre 2 y 5% de la población. Los élites eran una clase consciente de sí misma. Por ejemplo, los nobles aztecas supieron que eran parte de un grupo, trabajaban juntos para mantener su posición de estatus, de poder, pero la gente común no era como consciente de su posición de clase. Y en la mayoría de las sociedades antiguas, la desigualdad se consideraba normal. Ahora pensamos, desigualdad es una cosa mala en las sociedades, es mejor si tenemos toda la gente más o menos
más o menos semejante, pero en las ciudades antiguas las diferencias grandes en riqueza, en poder, era considerado como, bueno, es la situación normal. Bueno, era para hacer una prueba del éxito de la clasificación de Millen. Yo identifiqué 36 excavaciones después de 1976. Todas las excavaciones tienen algo en el sistema de Millen, pero han excavado y la excavación nos da una oportunidad de ver con más precisión qué tipo de estructura. Y la mayoría, 83% de las excavaciones después del mapa de Millen, él tenía la clasificación correcta. Okay. La mayoría, si él lo identificó como conjunto normal, intermediate status residence, eso era. O si él lo clasificó como residencia de estatus alto, sí era. Hay algunos que no. Por ejemplo, estructuras en un área vacía en el plano, pues en la ventilla, bueno, es un error, ¿verdad? El mapa de Millen no tiene las estructuras en la ventilla. Sí hay errores, pero el 83% de las excavaciones, de las estructuras excavadas, las clasificaciones de Millen eran correctas. Pues yo hice un catálogo de las excavaciones, de las residencias excavadas, no solo por el Teotihuacán Project, pero cualquier proyecto publicado, los no publicados, para hacer un estudio más completo. No había catálogo. Publicamos este artículo hace unos años sobre los conjuntos, las casas y la población en Teotihuacán. Usamos un método de redes, de networks, de space syntax para identificar el área de cada familia o cada grupo dentro de los conjuntos. Y una cosa interesante, tenemos aquí un conjunto normal y abajo el Palacio de los Jaguares, que era una residencia de los élites. Y aquí con los métodos de redes encontramos como 4 familias aquí en estructura y espacio público en el centro. Pero aquí el tamaño total del conjunto, esto es más grande, pero el edificio élite es más pequeño. Pero el área de los residentes, mi español, disculpe. Bueno, aquí muestra. Es que aquí tenemos, no puedo ver. Ya. Ok, aquí son unos excavados de los conjuntos normales, intermediate status y los de estatus alto abajo. Para el edificio entero, los de intermedio son más grandes. El medio es 3.500 en comparación a 2.200. Qué raro, ¿por qué es tan más pequeño la residencia de los élites? La solución es que había menos familias en estos conjuntos de los élites. El área de una familia es mucho más grande. Okay, este medio en los conjuntos normales es como 200 metros cuadrados. Pero de los élites, el medio es como 1.300.
pues los conjuntos de los élites son más pequeños en total, pero había menos familias, pues el área de cada familia es mucho más grande. Bueno, ojalá que esto es claro. Bueno, aquí es nuestra calculación de la población de Teotihuacán. Aquí son los tipos de casa, cuántos hay en total, el tamaño, cuántas familias en total y cuántas personas por familia. Tenemos 3 sistemas: bajo, 5x5 o alto, y tenemos varias versiones. Yo prefiero lo del medio y menos 15% en cualquier época. Algunos casos no son ocupados, ¿verdad? En cualquier ciudad, no todos son ocupados. Y el total es un poquito menos de 100,000. Y es más o menos como las estimaciones de población antes, de Coghill, de Millen, de Manzanilla, de otras personas, pero eso es un poquito más sistemática, basado en el tamaño de las casas, el número de casas, y bueno, como 100,000. Bueno, ¿qué pasa en las ciudades cuando la gente se concentra? Cuando la gente mueve a las ciudades, hay muchas personas. ¿Qué pasa en las ciudades? Cosas buenas, cosas malas. Y eso es el, bueno, concepto mayor en mi libro nuevo. El concepto, no sé, no tuve chance de checarse en español. En inglés, energized crowding. Y multitudes energéticas, no sé si es bueno en español o no. Pero esa cosa, cuando hay mucha gente viviendo en un lugar con alta densidad, hay mucha interacción, y las interacciones sociales entre la gente generan varias cosas. Generan cosas buenas y cosas malas. Y este energized crowding, con la interacción cara a cara, ocurre en las ciudades, y es una cosa muy importante en cualquier centro urbano. Y la densidad es importante. Ese diagrama es de mi libro, tiene Tikal. ¿Cuántas personas por hectárea? Una aldea medieval, Cuescomate, sitio azteca que yo excavé, Provence, y Ostia, ciudad romano y con alta densidad. O también puede buscar, ver a densidad de gente en densidad por metro cuadrado cuando están toda la gente juntos así. Pero solo va a 9. Yo creo que la densidad es más alta, ¿verdad? Los que viven en el Distrito Federal conocen densidades muy altas, al menos en este contexto. Bueno, aquí son densidades de varias ciudades. Teotihuacán, cuando tiene toda la población, 100,000 personas en el área de 15, 16 kilómetros cuadrados. Tenochtitlan era mucho más alta, la capital azteca, porque era una isla, no había más espacio para construcción. Ciudad de México, 90. Esta densidad total de esas ciudades en toda la población y todo el área, incluye si hay parques, si hay áreas abiertas, incluye todo. Por ejemplo, hay partes de la Ciudad de México más denso, hay partes de Nueva York. En Nueva York, si vamos a Manhattan, sería mucho más denso, pero la densidad, Teotihuacán es alto para una ciudad antigua. Tenochtitlan, mucho más. Pueblo Texcoco. Phoenix, donde yo vivo, es muy bajo,
Tikal, de Maya, los sitios mayas son de muy, densidad muy bajo. Pues hicimos un estudio de la densidad de población en Teotihuacán. Es el plano de Millen que hicimos digitalización en el CID y tenemos los diferentes tipos de casas y la densidad. Tenemos la población de cada casa y qué son los patrones. Aquí es la densidad. En áreas es muy alto, como 150 personas por hectárea. En la zona más denso. Y pues hay mucha variación. Cuando digo que la densidad de Teotihuacán era 60 personas por hectárea, es el como promedio de toda la zona urbana. Pues en las ciudades modernas hay llaman un gradiente de densidad, que la densidad es más alto en el centro y cuando va del centro de la ciudad hasta la orilla, baja la densidad. Y hay una relación general en muchas ciudades modernas, que es la densidad baja como exponencial aquí, del centro de la ciudad hasta la orilla. Unas ciudades modernas en India, en Asia, en varios países, y todos tienen este patrón, el mismo patrón. Y los economistas, hay mucha investigación sobre esto entre los economistas urbanos. Y ellos dicen que, ¿por qué hay este gradiente de densidad? Es porque es como trabaja la gente, trabaja el asalariado, es la propiedad privada, el alquiler y el transporte moderno. Bueno, estas cosas no existían en Teotihuacán, ¿verdad? No había trabajo asalariado, propiedad privada, probablemente no, transporte no. Teotihuacán era otro tipo de economía, no era la economía capitalista, era una economía no capitalista, precapitalista. Pero ¿qué pasa con la densidad? Misma patrona. Es la misma relación entre la distancia y la densidad de las ciudades modernas. ¿Qué pasa aquí? ¿Tienes un experto moderno que nos supimos? No. La cosa es que hay algo más fundamental en las ciudades. Hay cosas más fundamentales que afectan ciudades modernas y afectaban las ciudades antiguas. Y no es la economía capitalista. El concepto que tienen los economistas ahora es equilibrio espacial. El equilibrio espacial es una situación en la distribución de gente y actividades dentro de las ciudades y era el equilibrio espacial salió en una forma en ciudades antiguas como Teotihuacán y sale en otras formas en las ciudades modernas. Pero solo pudimos hacer este análisis. Aquí es el artículo, acabo de publicar este año, sí. Solo pudimos hacer este análisis, esta comparación de Teotihuacán con ciudades modernas. ¿Por qué Millen hizo su clasificación de casas? Porque Millen hizo el plano de todas las casas en Teotihuacán y Millen y nosotros pudimos hacer una estimación de la población de cada casa y la población de toda la ciudad. Es el trabajo de Millen y Cogill y el Teotihuacán Mapping Project que permite a nosotros hacer unos análisis muy interesantes hoy y hacer comparaciones muy cuantitativos
muy sistemáticos entre Teotihuacán y las ciudades modernas. Bueno, otra análisis que yo publiqué hace unos años sobre planificación urbana en Teotihuacán. La trayectoria de planeación urbana en el centro de México. Y bueno, antes de Teotihuacán, había una de las ciudades más antiguas de Mesoamérica. Tenían unos ideas, principios de planificación urbana. Se ve en La Venta, La Laguna, Monte Albán, en muchas ciudades y asentamientos tempranos. Tal vez el más importante es un plaza grande. La ciudad está como los edificios son arreglados alrededor de un plaza central grande. Otra es el juego de pelota. Casi siempre hay un juego de pelota junto al plaza central. Y es planificación urbana. Es un tipo de planificación urbana donde los templos, los edificios públicos en el centro de la zona están arreglados en relación uno con el otro. Pero en los barrios residenciales no están planificados. Cuando ven las residencias, por ejemplo, el plano de Monte Albán, de Richard Blanton, las casas, las áreas residenciales no tienen este orden ortogonal como esta. No había como planificación dentro de los barrios, dentro de las zonas residenciales. La planificación urbana solo existía en el, como decimos, el epicentro, con la parte central de la zona. Pues, ¿qué pasó con Teotihuacán? Es muy diferente que las ciudades antes. El tamaño enorme. No había ciudad de ese tamaño antes de Teotihuacán. Planificación ortogonal de toda la ciudad. Todas las residencias tienen la misma orientación. Es muy diferente que la mayoría de las ciudades en Mesoamérica. El diseño, la parte central no está, los edificios no son arreglados alrededor de un plaza grande, pero de una avenida, de la calle de los muertos. Y es diferente. Y los complejos de departamentos, es una forma nueva de casa, una forma nueva de residencia. Pues hay muchas innovaciones aquí en Teotihuacán. Y gente hablan qué significa, qué podemos concluir de todo esto. Y ahora para mí no voy a decir qué implica el tipo de gobierno, el tipo de sociedad. La cosa es que en los rasgos urbanos que podemos ver en el plano, que era una ciudad muy diferente, muy diferente que los que existían antes. Ok, ¿qué pasó después de Teotihuacán? Por ejemplo, epiclásico, Xochicalco, Teotenango, en las otras ciudades. Sí, su epicentro tiene su disposición central, pero hay un regreso a los antiguos principios mesoamericanos. Es como un rechazo de las innovaciones teotihuacanas. No usaban el retículo ortogonal de todo el sitio. No usaban una avenida central, pero tiene sus plazas centrales. La planificación solo en el epicentro y no en los barrios residenciales. Es como después de Teotihuacán, las otras ciudades digan, no queremos esas cosas de Teotihuacán, queremos las ideas antiguas de mesoamericanos.
Y luego, ¿qué pasó después de Xochicalco? Tenango, Tula. Es el trazo urbano más formal en toda la Mesoamérica, con su plaza grande, muy formal, muy ortogonal. Es como los toltecas dijeron que vamos a ser el centro urbano más mesoamericana, más formal y el menos semejante a Teotihuacán. No era una continuidad con Teotihuacán, era como un rechazo de las ideas de Teotihuacán. Pues podemos concluir que la planificación urbana ortogonal fue un esfuerzo fallido. Sí, está bien, parece como una ciudad moderna con organización ortogonal, pero cuando cayó Teotihuacán, las otras sociedades que siguieron a Teotihuacán rechazaron las ideas de Teotihuacán. Bueno, es disculpa que no español, que son antiguos, las ciudades preclásicos. Teotihuacán es aquí aparte, es otra trayectoria aparte. Y sí es basado, pero no completamente en las ideas mesoamericanas. Pero después de Teotihuacán, las ciudades epiclásicas, Tula, las ciudades aztecas, y finalmente, solo es hasta Tenochtitlán, como el último periodo de ciudades de Mesoamérica, que hay influencia de Teotihuacán. En Tenochtitlán mandaron a los mexicas a excavar Teotihuacán y hay unos edificios en el estilo de Teotihuacán, hay unas ofrendas con artefactos, pero todos estos que siguen a Teotihuacán, en Epiclásico, Tula, las ciudades, estados aztecas antes de Tenochtitlán, no usan mucha influencia de Teotihuacán. Pues, y voy a terminar con unos visitantes a Teotihuacán. Aquí es el famoso arqueólogo, no es arqueólogo, ¿verdad? David Bowie. Ozzy Osbourne. Aunque yo prefiero la música de Pedro Infante que Ozzy Osbourne. Tarzan. Sí, estaba Tarzan en Teotihuacán. El escritor argentino Jorge Luis Borges, ahí está en la Ciudadela. Es una foto que los arqueólogos no deben mostrar a la gente que Godzilla ahí estaba en Teotihuacán. Bueno, tenemos aquí en la universidad estudiantes trabajando para terminar las cosas del Teotihuacán Mapping Project. Tenemos medios sociales, tenemos aquí es Twitter, tenemos Facebook y Instagram y todo esto. Puede ver lo que está pasando, qué hacemos. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Michael, por tan amena presentación, tan interesantes datos que nos ha compartido y por una narrativa tan amigable para todo el público que nos acompaña en Teotihuacán en casa, que como bien sabemos, nos encargamos de llevar a cabo pues un trabajo de divulgación a partir de pues todas las aportaciones que ustedes vienen realizando durante varios años de investigación arqueológica y la verdad pues muy agradecido de que haya aceptado la invitación y principalmente de que haya pues contemplado esta narrativa para todas y todos, ¿no? Entonces, pues Teotihuacán en Casa le agradece la participación y pues vamos a dar paso a la ronda de comentarios y preguntas. Entonces, si alguien quisiera pues encender sus micrófonos aquí en Zoom y comentar o preguntar al doctor Smith, puede hacerlo. Y si no, pues tenemos algunos mensajes ya en el chat. Por ejemplo, bueno, Francisco que nos acompaña aquí en Zoom, él pregunta, me interesaría saber qué porcentaje de Teotihuacán se ha descubierto y por qué aún queda mucho por descubrir. Es lo que nos pregunta doctor Michael. Bueno,
en términos del arqueología de superficie ya está cubierto completamente, pero en la excavación, ay, 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 ¿qué menos que 1%. Una ciudad de como 16 kilómetros cuadrados y hay unas excavaciones grandes, pero es un parte muy pequeño de toda la ciudad, como cualquier sitio arqueológico. Sí, ¿cuántos sitios arqueológicos son excavados completamente? Muy pocos, tal vez solo los pequeños. Con todos los artefactos, establecer un nuevo museo. Bueno, pues este es asunto para lo que quiere hacer INA, porque los artefactos no son de nosotros, solo los tenemos para estudiar, para clasificar, describir. Pertenece a México y bajo el cargo de INA. Bien, tenemos a Jorge Díaz Henry, aquí tiene su mano alzada en Zoom. Entonces, Jorge, pues muchas gracias por acompañarnos y pues te escuchamos. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Han seguido la traza de la Calzada de los Muertos hacia el sur? Y si sí, ¿hacia dónde llega? Um, Llega al arco iris, no. Sí, va por unos kilómetros. Muy interesante. La parte más sur se llama Tlajenga y hay una concentración, es un barrio al sur y han excavado ahí ese David Carballo y sigue la orientación del calle y no es un calle construido con muros de piedra como en la parte central del sitio, pero se ve en la estratigrafía que es una depresión y que se ve en la misma traza que sigue por unos kilómetros hasta como orilla más sur de la zona. Porque me parece que hay una cueva, ¿no? Las cuevas de la amistad. No sé si sepa de esas cuevas. Sí, hay varias cuevas y no soy experto en cuáles son o dónde están, pero sí hay varias cuevas en Ok, Teotihuacán y cerca de Teotihuacán. Sí, muchas gracias. Felicidades por la exposición. gracias. Bueno, también tenemos una pregunta aquí Bueno, hay varios saludos. Me permito hacer una pausa de las preguntas y le hago llegar algunos saludos, doctor. Está Luisa Rita, saludos desde Santa María Coatlán. Muy interesante el tema y la plática. También al arqueólogo Sergio Gómez, saludos, muy agradable conferencia. También teníamos por aquí a Clara Paz Bautista, con quien pues estuvo trabajando y mostró algunas fotografías de ella analizando fragmentos de almenas. Ella pues le manda también saludos, buenas noches y saludos para todo el Teotihuacán Mapping Project. Felicidades para el doctor Michael Smith. Entonces, pues gracias por acompañarnos. Y una pregunta que hace aquí el doctor Octavio Torres referente a lo que a continuación dice, el rechazo al trazo de la ciudad de Teotihuacán fue un rechazo al sistema de dos gobiernos, es lo que nos pregunta el doctor Octavio Torres. Buena pregunta. Yo escribí ese artículo con muy definido la forma de la ciudad. Y quién sabe si era un rechazo del sistema de gobierno. Parece que sí, yo creo que tal vez, pero es más difícil establecer esta. Primero quise establecer la evidencia en la forma de las ciudades y es una cosa que necesitamos mejores métodos para reconstruir los gobiernos antiguos. Y, por ejemplo, Linda Manzanilla piensa que Teotihuacán era gobierno por como consejo. No había un rey central poderoso. Pero Saburo Sugiyama tiene la interpretación que sí había un rey poderoso en Teotihuacán. ¿Quién es correcto? ¿Cómo podemos decidir?
la forma de gobierno. Y David Cabrera es escrito sobre esto. Y un problema es que faltamos buenos métodos para decidir de los datos arqueológicos cómo era la forma de gobierno de Teotihuacán o de otros sitios. Y es otro ejemplo de que necesitamos más contextos comparativos. Por eso es probable que el rechazo de la forma ortogonal y por el trazo de Teotihuacán tal vez era rechazo de su forma de gobierno, pero es más difícil establecer con confianza. Doctor, bueno, sobre esta misma pregunta, de acuerdo a lo que se puede plantear del diseño urbano y de lo que ha descrito esta noche en cómo se diseña Teotihuacán, ¿puede contribuir a aproximarse a la definición de un tipo de gobierno a partir del plano o el diseño de una ciudad? Um, y yo creo que es difícil. Hay um, un investigador de planeación urbana, Jill Grant, que ha escrito unos artículos sobre ciudades con diseños ortogonales en el pasado. Y ella muestra que el uso de un sistema ortogonal, de una retícula, había uso con unos gobiernos más colectivos y también con unos gobiernos más autocráticos. Pues no es sencillo. Tal vez es parte, pero para reconstruir forma de gobierno necesita más tipos de evidencia. Hay que encontrar un palacio, tipos de artefactos, intercambio, bueno, muchos tipos de evidencia. Y no hay una relación sencilla entre la forma de una ciudad y la forma de gobierno. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, si alguien quiere hacer algún comentario aquí en Zoom, mientras Gabriela Cepeda, además de agradecer la magnífica colaboración que hace el doctor Smith y el seguimiento del proyecto de Milon, sorprende tantos datos actualizados y la clasificación de las viviendas, como están los techos de las áreas departamentales, que fue lo que pues hoy nos compartió, ¿no? Como a partir de incluso también la presencia de almenas se puede definir el estatus también de un espacio, ¿no? Interesante. Jorge Caballero también nos pregunta algo que tiene que ver con la muerte. Decía, buenas noches, muchas gracias por su presentación, hablando de los diferentes niveles sociales. Cuando alguien moría por muerte natural, hay algunas diferencias de enterramiento. ¿Usted tiene algo que responder respecto a esta pregunta que nos hacen, doctor? Bueno, hay entierros en las pirámides y son con mucho de lujo y con muchas cosas. Y hay entierros bajo del piso de los conjuntos. Y nosotros hacemos un base de datos sobre entierros de contextos residenciales en Teotihuacán. El problema es que las casas de las élites, que no hay muchos entierros, no han excavado o no han publicado muchos entierros y es difícil de comparar. La mayoría de los entierros que están publicados, y hay cientos, hay unos cientos, son más o menos del mismo tipo de residencia de los conjuntos normales que no tienen mucha diferenciación obvia en la riqueza o el estatus. En muchas sociedades sí hay diferencia. Los entierros de las élites son diferentes de los entierros de la gente común. Pero en Teotihuacán es difícil porque no tenemos muchos entierros publicados de contextos de los élites. Gracias por su respuesta, doctor. También, bueno, siguiendo con la lectura de los saludos, Oloy Roca manda saludos. También
Silvia Ramírez, muy interesante lo que nos comparte. Berta también agradece su presentación y envía saludos. Y decía, bueno, Gabriela Cepeda pregunta, quería saber qué tipo de techos tenían las áreas departamentales. Es lo que pregunta Gabriela Cepeda, la arqueóloga Gabriela Cepeda, doctor. Y no soy experto en esto, pero pienso que son como vigos de madera, am, y tal vez cubierto con cal, pero no sabemos. Pero es un problema porque no están bien conservados. De acuerdo. También nos pregunta Walker Brown, bueno, él nos dice si tiene alguna idea de si Tlajinga es un nombre antiguo para ese barrio o si es un nombre más moderno y reciente que se le da. Es una pregunta que hace, no sé si pueda Uh. comentar algo, doctor, sabiendo que igual no es un tema que esté abordando, pero no sé si tenga algo que comentar al respecto. Que preguntar a David. David Carballo, que es el mero experto en Tlahinga, y bueno, no sé. Bueno, ¿qué idioma hablaban en Teotihuacán? Es un problema. No he hablado de esto. Bueno, porque hay alguna gente que piensa que era náhuatl y otros que yo sé más probable que era otro idioma. Pues Tlahinga es un palabra náhuatl. Am, pues es probablemente es un nombre más reciente. Pero quién sabe qué idioma había o qué era el nombre del sitio, nombre de las pirámides en su idioma original, no sabemos. De acuerdo, doctor. Bien, pues para ir cerrando, si no hay más comentarios aquí en Zoom, yo preguntaría, y de acuerdo a lo que nos presentó, doctor, sobre esta, pues digamos, como rompimiento en el diseño que se venía evidenciando en el preclásico, podríamos llamarlo así, con características que señaló y que describió, y que de repente Teotihuacán pues rompe con ese diseño, ¿no? Eh, ¿A qué podría obedecer algo así si en algún momento se ha propuesto que posiblemente los constructores de Teotihuacán estaban haciendo manifiesta a sus asentamientos previos en otros sitios? ¿A qué obedecería un cambio tan drástico en el diseño urbano de Teotihuacán que rompe con este diseño mesoamericano, digamos, inicial? No, bueno, ¿quién? Es ¿A uno de los qué? gran problemas en Teotihuacán, porque sí, qué cosa que construir todos esos nuevos tipos de residencia en muchos números de estos y planificación y hay varias interpretaciones de qué significa, pero yo creo que en realidad no sabemos. Era un cambio grande. Pero, ¿qué tipo de cambio o qué pasó? ¿Qué tipo de procesos sociales? ¿Quién sabe? Sí, sí, entiendo. Sí, es interesante ver cómo de repente se rompe estos diseños y bueno, será cuestión de continuar eh, pues investigando, ¿no? Y continuar estando pues atentos a lo que vienen presentando. El doctor Peter Jiménez, no sé si me quisiera una... Adelante, Sí, Peter. gracias, buenas noches. Excelente ponencia, Miguel. Y tu artículo, el nuevo que acaban de sacar, Blumenfeld, Hauster et al., ustedes ahorita en estructura urbana, equilibrio espacial y inequidad social en Teotihuacán, me llama mucho este plano la atención por la ubicación de la concentración de tus residencias de alto estatus. Y esa es una cosa que he notado y lo he comentado con Carvalho, en que hemos dado mucha atención y mucha en los narrativos sobre Teotihuacán. Es muy presente los élites intermediarios, eso Linda los habla constantemente, pero como que hemos perdido de vista, muy rara vez se están tomando en cuenta la cuestión de los altos estatus y viendo tu mapa de ustedes,
los nodos que están muy pegados a las estructuras religiosas. Y creo que, y me pregunto, en tu opinión, yo lo veo últimamente que falta volver ese aspecto de cuál era ese grupo de alto estatus religioso que están ausentes de nuestros ponderados. O sea, ¿cómo vemos a Teotihuacán? Porque si alguien dice, Olinda diría que hay alguien arriba de los élites intermediarios, pero están ausentes, no se han definido. Y cuando veo tu mapa y veo las residencias, la concentración de las residencias verdes, esa es una cosa que creo que está ausente de nuestras percepciones como hemos venido. Y no sé si se desaparece por ser un factor religioso y nadie se clava en la religiosidad de Teotihuacán por ser una cuestión que a lo mejor de los humanistas y lo dejamos a los historiadores del arte, y a lo mejor National Science Foundation va a patrocinar una investigación que va a hablar sobre los religiosos en Teotihuacán. No sé, pero creo tu plano nos está diciendo que es muy importante volver a tomar en cuenta ese aspecto de los, ahora sí, de los residentes de alto estatus que están pegadas y concentrados alrededor de tu núcleo muy ritual, ¿no? En el centro. Es muy importante ese mapa, ese artículo. Sí, no, es difícil hablar de varios tipos de gente, tipos de residencia fuera de la clasificación de Millen, porque la mayoría de las discusiones no son bien como definidos. Por ejemplo, Linda Manzanilla habla de intermediate elite, como élites intermedios, pero no presenta un método a definir, aquí es la definición de ese tipo de residencia. Es lo que hace ella y muchos otros también es, aquí es una casa, yo excavé esta casa, yo pienso que era tal interpretación. Está bien, pero lo de Mill es que aquí es una clasificación, aquí son los criterios y es muy claro qué tipo de casa está en su clasificación. Pues, ¿qué sería un elite intermedio? Bueno, tal vez artefactos más de lujo, más muros, hay cosas que pueden ser, pero no tenemos suficiente evidencia para estudiarlos. Y es difícil. Vamos a excavar otras 100 casas en Teotihuacán. Es cualquier análisis de ciudades grandes es difícil, porque para excavar una sola residencia es una cosa que es años y mucho dinero y mucho esfuerzo, es difícil hacer. Es una razón porque el plano de Millen tiene tan valor, es que ya cubre todo el sitio, no con mucho detalle, pero tiene toda la superficie cubierto. Muy bien. Y más difícil resulta ahora con la cada vez más pues, aumento de población actual en Teotihuacán y pues, mayor incremento de asentamientos modernos sobre vestigios, ¿no? Eso complica aún más el continuar investigando. Una pregunta que hace aquí Israel, el arqueólogo Israel Morales, él trabaja en el área de Guanajuato, y pregunta, ¿el patrón de asentamiento regional muestra diversas jerarquías? ¿Cómo se interpreta esto en términos de complejidad social y política? Nos pregunta, doctor. Cuando como jerarquía de sitios en los reconocimientos en los reconocimientos, creo. Bueno, es difícil, pero en general sí es una diversidad de tipos de sitios, de tamaños de sitios, cuando hay diversidad de asentamientos
indicó algo de la diversidad en la sociedad. A veces es difícil si es social, político o económico, pero es el mismo problema que en un reconocimiento tenemos muchos sitios, pero no tenemos mucha información sobre cada uno. O si hace una excavación, tiene más información sobre un sitio, pero no es una muestra de bastantes sitios. Pero en general, yo creo que la diversidad en tipos de casas, tipos de asentamientos, de tamaños, la diversidad en la cultura material indica algo de la diversidad social en la sociedad antigua. Bueno, no es muy específico, pero ese es un punto importante, creo. Bien, pues estamos por concluir la sesión, doctor Smith. Reiterar nuestro agradecimiento a aceptar la invitación y pues dedicar de su tiempo a la presentación, a la respuesta de las preguntas que nos ha hecho la audiencia, que también pues agradecerle su acompañamiento siempre. Y para concluir, doctor, pues, de manera general, cómo describe a Teotihuacán? Ya nos planteó la presentación, quedan datos muy claros, como nos comentaban en el chat, muy actualizados. Pero para cerrar, doctor, ¿cómo describe a Teotihuacán desde su análisis, desde su interpretación, desde su percepción a partir de los años y su trayectoria? ¿Cómo describiría a esta ciudad antigua? En 10 palabras, ¿verdad? Bueno, es importante porque nos da la oportunidad, tal vez no como otros sitios en Mesoamérica, la oportunidad a reconstruir una ciudad antigua, una ciudad, cómo funcionó, cómo era organizado, una ciudad, porque tenemos los datos tanto de Teotihuacan Mapping Project, pero de las excavaciones de mucha gente en Teotihuacan. Con toda la información, podemos reconstruir más de la ciudad, del urbanismo, de la sociedad en Teotihuacan, que en la mayoría de los sitios en Mesoamérica. Y ojalá que todos publican sus resultados, porque si no está publicado, ¿cómo es difícil saber qué pasó? Pero esa oportunidad para algo como yo, que tengo mucho interés en el urbanismo comparativo, es una oportunidad a aprender muchos detalles sobre un centro urbano mesoamericano. Y bueno. De acuerdo, pues muchas gracias, doctor Smith, y muchas gracias a la audiencia que nos acompañó en la página de Facebook de Teotihuacán en Casa, y también pues agradecerle a las personas que estuvieron aquí con nosotros en Zoom compartiendo sus comentarios y sus preguntas. Pues con esto estamos concluyendo la sesión de hoy, y pues creo que siempre en todo momento salimos enriquecidos de lo que nos comparten los especialistas que pues amablemente han aceptado participar en Teotihuacán en Casa, un espacio de divulgación pensado para todo el público y siempre abierto a los comentarios, las críticas y las preguntas que pueda haber del público. Entonces, pues cerramos esta sesión, los invitamos a estar pendientes de las próximas conferencias, de los próximos contenidos, y bueno, por lo pronto les deseamos buena noche. Vamos a culminar la transmisión en vivo y les pediría solo un par de minutos más fuera del aire, doctor Smith, para concluir. Muchas gracias a quienes nos siguen en Facebook. Que descansen. Bueno, gracias a todos ustedes. Gracias.